Bien, en esta oportunidad voy a presentar el tutorial del MPLAB. Bien, antes que nada yo no lo tengo instalado, vamos a instalar el MPLAB. Bien, bueno, yo lo tengo acá. Bueno, yo ya lo tengo, programa ya en mi computadora. Bien, acá está el MPLAB. Bien, vamos a ir acá a Setup y acá instalamos. Bien, nos dice que si desea, ¿no? O desea que permite o que el programa se instale, ¿no es cierto? Entonces colocamos sí. Bien, cargando. Bien, hay que esperar que cargue. Ok, ponemos siguiente. Como ustedes pueden ver, next, siguiente, o si quieren cancelar, ¿no es cierto? Entonces, y como pueden ver acá nos da la bienvenida, ¿no? Bienvenida a MPLAB, dice, ¿no? Herramienta de instalación de programa, nos dice. Entonces vamos a poner siguiente y acá nos pide, ¿no? Si aceptemos las condiciones, o inclusive nos dice la licencia, ¿no? de MPLAB. Entonces nosotros solamente ponemos que sí, la siguiente, y acá nos dice, no, si quieres reparar o quieres hacer una instalación completa, ¿no? Entonces como nosotros no tenemos todavía instalado, ponemos completo. Bien, acá nos dice, no, destinatario de folder, nos dice a dónde va a guardarse, en qué carpeta, ¿no? Entonces ahí nos dice que va a estar en ese programa files, microchip, ya. Y si no, también podemos cambiar otra dirección en esta parte, ¿no? Si queremos direccionar a otro lugar, entonces. Pero como nosotros no queremos dirección a otro lugar, queremos que estén en esa dirección. Bueno, solamente colocamos siguiente. Aceptamos los términos de microchip. Aquí en la MPLAB, ¿no es cierto? Y seguimos, aceptamos. Bueno, y colocamos acá también siguiente. Y acá nos da una opción de cancelarlo o de que continúe. Entonces no cancelamos, esperamos que se instale. Bueno, a veces tarda algo de tiempo, otras veces no. Y nos dice que estamos instalando la herramienta de MPLAB versión 8.43. Bueno, lo que no importa mucho las versiones, porque al final la programación es lo mismo en MPLAB. Bien, como vamos instalando, este programa nos sirve para hacer programas o para hacer programación PIC, todo tipo de PIC, pero también hay otros programas como este programa, ¿no? Y otros programas también que se dedican a hacer programación en PIC. Entonces, pero en esta oportunidad vamos a tocar en el MPLAB. Yo creo que es uno de los programas, se puede decir, es un poco más complejo, pero a la vez más completo, y que se puede aprender muchas cosas desde un principio. Bueno, otros programas por lo general ya son
predeterminados, ya tienen como base de datos, es más sencillo y es menos trabajoso, pero en este caso es un poco más complicado, se puede decir. Pero cuando los agarran, el toque de cómo uno debe hacer la programación, yo sé que es una maravilla. Les va a gustar, es como algo impresionante, que algo les encante, ¿no es cierto? Bien, seguiremos esperando mientras va instalando. Claro, obviamente para hacer alguna instalación nosotros tenemos que tener un datasheet, ¿no es cierto? De uno de los picks de cualquier. Eso es normal, que toda persona, nadie sabemos del todo, nada por el estilo. No es memorizar, solo es la gran o la mayor parte de todo esto de la programación está en el datasheet, que se le puede decir en el castellano la hoja de datos, ¿no es cierto? Del microcontrolador, o sea que del PIC. Bien, en momentos ya va a culminar, ¿no es cierto?, la instalación. Mientras eso, vamos viendo la hoja de datos, ¿no? O sea, el datasheet de uno de los microcontroladores. Cualquiera, ¿no es cierto? Porque obviamente cada microcontrolador es similar, pero hay algunas cosas que cambian, ¿no es cierto? Los pines, o algunos tienen relojes internos, otros no, solamente con reloj externo, ¿cierto? En momentos se va a finalizar la instalación. Bueno, obviamente esto tarda un poco, hay que esperar esto, ¿no es cierto? No hay que aburrirnos mucho y hay que esperar que acabe la instalación. Bien, luego de un momento, de un rato, puede demorarnos entre 10 minutos, nos va a aparecer en la pantalla de la computadora este cuadro, ¿no es cierto? Entonces también ponemos siguiente, ¿no es cierto? Y aceptamos los términos. También seguimos siguiente, siguiente. Entonces acá tenemos, ¿no? Si seleccionamos, ¿qué hay? No, por decir, acá hay solamente hay francés, hay inglés y german, ¿no es cierto? Entonces nos quedaremos con el inglés, no nos da otra opción. Siguiente.
Bien, ahí ponemos finalizar y acá también ponemos finish. Bien, continuamos con el programa del MPLAB. Bueno, ya tenemos instalado, ¿no es cierto? En esta parte, al haberlo instalado, tenemos que abrirlo, ¿no es cierto? Bueno, cuando abrimos así debe estar, ¿no es cierto? Entonces, debemos ir acá en Project, donde nos dice ingresar en un nuevo proyecto, colocamos siguiente y ahí elegimos, ¿no es cierto? Bueno, yo elegí trabajar con el PIC 16F877A. Bueno, si usted desea, va a ir muchos PIC, todas las que desea, ¿no es cierto? Puede buscar y encuentra el PIC que desea. Entonces acá ponemos siguiente. Acá vamos a ver dónde direccionarnos, dónde se va a guardar, ¿no? Bueno, yo ya los guardé, por decir, ¿no? Entonces nosotros ponemos guardar, ¿no? Donde creamos, por decir, yo me puedo ir a otro lugar, ¿no? Me puedo ir, por decir, ya en escritorio, por decir. Entonces ahí voy a crear una nueva carpeta, crear una nueva carpeta y le pondríamos LEDs, por decirlo, LED. Abrimos esa carpeta y ahí ponemos acá LED. Tendríamos que ver .asm, ¿no? O nada más LED. Ponemos y guardamos, ¿no es cierto? Y ponemos siguiente. Luego siguiente. Y ahí nos dice, ¿no? Y finalizamos. Ya cuando finalizamos debe estar haciendo. Abrimos acá, nuevo. Solo abrir nuevo. Ya estamos en ese lugar. Ahora cuando queremos anclar también nuevamente, tendríamos que guardar esto de acá, guardarlo, ¿cierto? ¿Sabías? En LED dice un LED, no, y también tendríamos que poner LED, ¿no es cierto? LED.asm siempre hay que ponerlo eso, ¿no? Lo guardamos. Entonces cuando cerramos esto, acá ya podemos encontrar ya LED.sm, ¿no es cierto? Entonces eso abrimos. Abrimos y ya está. Entonces desde este punto ya podemos abrir. Ya tenemos. Bueno, yo en mi caso ya he ido avanzando. Un proyectito pequeño para el encendido de LEDs, ¿no es cierto? Acá digo, nuevo proyecto. Bueno, yo ya lo tengo acá. Bueno, esto solamente es uno pequeño, ¿no es cierto? Para el encendido solamente de un LED con un pulsador. Bien, acá ponemos la configuración del estado de cómo va a estar nuestro PIC. Si acá estamos considerando un cristal, ¿no es cierto?
así dar un tipo, un ext, ¿no es cierto? Y acá ponemos, ¿no? Empezamos con list y ponemos el pick, ¿no es cierto? El pick en la que se va a trabajar, y luego incluimos, ¿no es cierto?, también el mismo pick, y luego ponemos org.0. Bien, antes de empezar todo esto, nosotros debemos saber el datasheet, ¿no es cierto?, del pick. Entonces nos vamos, ¿no es cierto?, y acá tenemos, bueno, como pueden ver, ¿no?, hay que dar un repaso de este datasheet, ¿no es cierto?, o hoja de datos, ¿no? Por decir, acá nos dice nos da una hoja de datos, ya, ¿no?, de microchip, ¿no es cierto?, del PIC 16F87XA, nos dice, ¿no es cierto? Entonces X puede variar, puede ser de diferentes números, ¿no es cierto? Entonces acá nos va a dar, ¿no es cierto? A ver. Bien, acá vemos, ¿no es cierto? Bueno, acá en este datasheet nos habla de 4 PIC, ¿no es cierto? El 16F873A, el 16F874A, el PIC 16F876A y el que vamos a usar, ¿no es cierto? Bien. Bueno, más abajo nosotros vamos a tener la hoja de datos más específico, ¿no?, del mismo equipo, ¿no es cierto?, o del mismo pick. Y acá, como pueden ver, los picks, este es el pick, ¿cierto?, el que vamos a usar. Bien, el resto tiene las mismas características o características similares, es por eso que está ahí, ¿no? Ya. Bueno, este es el pick que vamos a usar nosotros. Aquí está todas las características, ¿no?, de cada pick, ¿no es cierto? En la que vamos a usar es esto, ¿no es cierto?, acá. Bien, acá tenemos, ¿no es cierto?, la arquitectura, ¿no es cierto?, de los picks de las cuales estamos hablando. Son similares la arquitectura, se puede decir es igual a esas, ¿no es cierto?, el 16F873A y el 16F873. Y la otra arquitectura es la que vamos a usar, esta debe estar la siguiente, que está acá, ¿no es cierto?, el 877A es el diagrama de bloque, ¿no es cierto?, la parte arquitectura del PIC. Como pueden ver, esto es la arquitectura, ¿no es cierto? Tenemos una memoria de programa flash, redes de instrucciones. Aquí tenemos los power up de los timers, los osciladores y todo. En esta parte podemos ver, ¿no?, las salidas, qué tipo de salida, por decir, estos son las salidas digitales, ¿no es cierto?, son análogos digitales, nos dice. Bien, podemos revisar algo más minucioso, ¿no?
las distribuciones de los pines. Creo que tenemos más abajo. Podemos verlo, cómo es el funcionamiento. Tiene también 3 timers. Bien. Aquí todo pueden encontrar todos los datos del PIC, ¿no es cierto? Todos. Como pueden ver, ahí está todos los pines, los significados que son salidas analógicos o digitales, o se pueden usar también como señales analógicas, y hay otras que no se pueden usar. A ver, ¿qué más podemos tener? Los niveles, hasta donde abarcan. Memoria de programa. Son los niveles, ¿no? La pila del nivel 1, la pila del nivel 2. También tenemos la pila del nivel 8. El vector, los reset. Y acá en el 0 empieza el vector de interrupción, ¿no? El vector de interrupción empieza en el 0004 hexadecimal. Todo el resto de aquí por abajo es memoria de programación, ¿no es cierto? Aquí es donde empezamos la programación. Bueno, luego acá tenemos algunos resúmenes, ¿no? de algunos de los registros, ¿no? Los registros de configuración, por si los más usados son los bancos, ¿no? De acá se puede ver que es el banco 0, banco 1, banco 2, banco 3, ¿no es cierto? En el banco 0 podemos, por decir, ver, ¿no? el TMR, ¿no es cierto? Que es un registro temporizador, ¿no? Contador de 8 bits. También vemos el PLC, ¿no? Un byte menos significativo del contador de programa, ¿no es cierto? Del PC. Y la más usado, que es el status, ¿no es cierto? También contiene banderas de bits, ¿no? que te indican el estado del procesador después de una operación, ¿no es cierto? Aritmética, lógica. Pero viene el FSR, ¿no es cierto? El registro de dirección. Después tenemos los ports, ¿no es cierto? Port A, port B, port C, ¿no es cierto? Y port D, que son registros de puertos, ¿no? De entrada y salida de datos, ¿no es cierto? Conectados a los pines físicos del microcontrolador.
y así todo el resto tenemos, ¿no es cierto? Por decir, el add con 0, por acá tenemos el add con 0, ¿no? Debe estar acá. Con 0. Es el quien controla, ¿no es cierto?, la operación del módulo de conversión de analógico a digital. El address también, ¿no es cierto?, que da dirección, ¿no es cierto?, parte antes del resultado, ¿no es cierto?, de la conversión de analógico a digital. Son los más usados, ¿no es cierto? Y en el banco no tenemos todo lo que es los tris, ¿no? Y la opción que son registros de control de frecuencia, ¿no sé, del timer 0, ¿no sé, del timer 0. Y tenemos todo lo que es los tris, ¿no? Tris A, tris B, tris C, ¿no? Es el registro de configuración, ¿no es cierto?, de la operación de los pines, de los puertos. Ahí con esto, con el tris podemos ver si esos pines va a ser entrada o salida, ¿no es cierto?, cualquiera de ellos. Ahí elegimos. También podemos tener ahí lo que es el address o el add con 1, ¿no? Lo que es el acá, ¿no es cierto?, lo que es el address L es la parte baja del resultado, ¿no es cierto?, de la conversión de analógico a digital. Y en esta parte el add con 1 es el controlador y la configuración de los pines, ¿no es cierto?, de entrada analógica. Y el resto, que es la parte inferior, son de propósitos generales. Esos son los registros de propósitos generales. Acá por aquí tenemos 96 bytes, acá bits, y acá tenemos 80 bits, y así, ¿no? Acá también de propósito general. Todo esto de acá, ¿no?, es para usarlo cuando queremos hacerlo. Y esta de acá es el banco 2, ¿no es cierto?, que también viene del timer 0, el PCLC, el status. Pero bueno, todo esto por lo general no se usa mucho. Los más usados de acá, ¿cuál se puede ir? Estas de acá, no, la E-Data, ¿no es cierto?, que son registros de datos de la memoria de EEPROM. Y el otro sería que es un registro de dirección, ¿no es cierto?, también igual de la memoria de EEPROM. PCLH, ok, ¿no es cierto?, el PCLH estaríamos diciendo que es el bit, ¿no?, el bit alto, ¿no?, el más significativo del contador de programa del PC, ¿no es cierto? El INTCON también siempre se usa, ¿no es cierto?, que es un registro de control, ¿no es cierto?, de las interrupciones. Bien, y acá tenemos también el banco 3, ¿no es cierto? Bueno, continuamos a ver qué más puede ver acá. Como pueden ver, como les decía, ¿no?, esta parte ya son los registros de propósito general, ¿no es cierto? En esta parte podemos configurar todo nosotros, podemos hacer nuestros registros, ¿no es cierto?, de propósitos generales. Todo esto de acá son vacíos.
A ver qué más podemos ver. Ahí está, ¿no es cierto? Cada uno, ¿no? El banco, por decirlo, el banco cero, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? Es el banco cero. Luego viene el banco 1. Luego viene el banco 2. Y el banco 3, ¿no es cierto? Respectivamente. Bien, como pueden ver en esta parte tenemos, ¿no? un registro, ¿no es cierto? Un registro llamado status, ¿no es cierto? Yo creo la más usada, la que más siempre se ha usado, ¿no es cierto? Ya tiene, ¿cierto? Los 8 bits. Cada una de estas son usadas, por decir, el RP0 y el RP1, ¿no es cierto? Que son mayormente para hacer cambios, ¿no? De banco. Estos. Creo que inclusive acá está el RP1 y el RP2, ¿no? Que es el registro de selección de bits para bancos, ¿no es cierto? Estos son los selectores, ¿no es cierto? De página para direccionamiento directo. La de acá es un selector también de página de dirección, o sea, de direccionamiento indirecto, ¿cierto? Esta de acá es un time, o sea, es un temporizador, un tiempo, ¿no? de salida o de bit, ¿no? De finalización del temporizador. Se coloca en 0 cuando el circuito de vigilancia, el watchdog, ¿no? Finaliza la temporización. Esto de acá, ¿no es cierto? Y estas son las mezclas, ¿no? Por decirlo, el banco 0, banco 1, banco 2 para direccionar, ¿no es cierto? Tú quieres poner, ¿no? Si es 0, 0 es el banco 0, 0, 1 es el banco 1, 1, 0 y así, ¿no? Esto está en número binario, ¿no es cierto? Y toda esta parte también igual, número binario. Y esta parte, lo que es el 0, también siempre es usado, ¿no es cierto? O sea, bit 0 no se coloca en 1 cuando el resultado de una operación lógica o aritmética es 0, ¿no es cierto? Es como un tipo carry o algo así, ¿no? Y acá en la parte de C también digital carry, ¿no? O de bit de acarreo digital, ¿no es cierto? En operaciones aritméticas también se activa, ¿no? Cuando hay un acarreo entre el bit 3 y el bit 4, ¿no es cierto? Bien, es un carry, ¿no? Es un carry de bits, ¿no es cierto? De acarreo. En instrucciones aritméticas se activan cuando se presenta, ¿no? Un acarreo desde el bit más significativo, ¿no es cierto?, del resultado. Eso es el que más se usa, ¿no? Todo el resto también así, ¿no? Bueno, ya creo que voy a dejar por el momento hasta ahí. Yo creo que con la programación que ustedes van a desarrollando ya se pueden ir empapando cada vez y pueden leer más, ¿no? Solo que hay que conseguir la hoja de datos, ¿no es cierto? Se puede decir en español, en el inglés el datasheet, ¿no es cierto? Bien, yo acá he ido programando, ¿no es cierto?, para encender un LEDs para no dilatar mucho tiempo, ¿no es cierto?, que he incluido ya el PIC, el 16F877A y ORG 0, ¿no es cierto?, tengo que colocar 0. Después ahí
pongo, ¿no es cierto? El bit, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que quiere decir. Ponga el bit de la función estado, ¿no? Status, ¿no es cierto? Del RP0, pon en 1, te dice, ¿no es cierto? Eso es lo que me dice a mí acá, ¿no? Pon el bit RP0 en 1, eso es lo que dice. O sea que yo tengo que poner, ¿no es cierto? O el programa ya automático ya reconoce, ¿no? Cuando yo pongo BSF, ¿no es cierto? Dice el bit de la función de status de RP0 colocamos en 1, ¿no es cierto? Cuando colocamos en 1 nos vamos al banco 1 y en ese banco nosotros lo direccionamos, ¿no es cierto? Los dos pins. Yo en esta parte el pin 0 de la salida, no sea del puerto B, ¿no? Estoy direccionando, ¿no? Se direcciona con tris, ¿no es cierto? Estoy direccionando con tris B0. Al decir yo tris B0 del pin 0 estoy colocando a 1. Entonces yo al colocar 1 estoy colocando como salida. Y si colocáramos, por decir, todos los pines del puerto B a 0, entonces ¿qué nos quiere decir? Que todos serían salidas. Entonces, pero yo solamente a un pin, lo que es del puerto B, le estoy colocando 1, o sea, solamente al puerto, o sea, al 0, al RB0, ¿no es cierto? Que lo pueden ver ahí en el PIC, ¿no es cierto? Como pueden ver acá el PIC. Bueno, tendremos que retroceder para verlo. Por acá encontré, aquí está, ¿no? Entonces, ¿dónde está? RB0, ¿no es cierto? Esto es el RB0, ¿no es cierto? RB0, RB1, RB2, 3 y así sucesivamente hasta las 7. Entonces estoy yo colocando, ¿no es cierto?, como salida, solamente al decir que sea 1 ese puerto. Y cuando yo pongo 0 el tris B, la salida del RB1, al decir que se ponga 0, yo ya le estoy diciendo que ese puerto va a ser entrada, mejor dicho salida, disculpe, salida, y al colocar 1 es como entrada. Y ya dicho todo esto, aquí con esto de acá estoy mandando al banco 0, al decir RP0 que se ponga en 0, entonces lo estoy mandando automáticamente al banco 0. Entonces ya estando en el banco 0, ahora lo que quiero ver es que de pronto yo quiero que la salida de los puertos, ¿no es cierto?, estén todo en 0. Bueno, entonces lo estoy colocando, más que todo el puerto B, ¿no es cierto?, porque el puerto B es la que estoy trabajando, el puerto A no. Entonces le estoy colocando a 0. Al decir clear, ¿no es cierto?, se borra la función, ¿no es cierto?, puerto B, o hay que mandarlo a 0. Bueno, dicho eso, aquí iniciamos, ¿no es cierto? El programa está acá. Aquí es todo el programa, ¿no es cierto? Acá iniciamos
estamos diciendo que nos testee, ¿no?, la función del puerto B, el bit 0. Si es que es 1, nos dice, ¿no?, salta, nos dice esto. Esta de acá, si es 1, nos dice salta, nos dice. Y saltamos acá al puerto B, 1. Y si es 0, vamos a goto inicio, entonces estaría dando vuelta ahí, ¿no?, dando vuelta. Y si es 1, saltamos hasta aquí. ¿Y qué está diciendo aquí? Que al puerto B, al bit o al pin, se puede decir, ¿no?, 1, que sea 1, o sea, ¿no es cierto? Entonces pasa y vuelve a goto a apagar, pasa, ¿no es cierto? Y de goto a apagar también ahí nos dice, ¿no?, testea, nos dice, ¿no?, que la función del puerto B 0 sea 0, va a testear, ¿no es cierto? Y si no es 0, continúa, ¿no?, goto a apagar, se va, ¿no es cierto? Y si es 0, salta acá y pone a 0 el puerto B, ¿no es cierto? Entonces el puerto B del RB 1, ¿no es cierto? Entonces aquí hacemos prácticamente lo que estamos haciendo es apagar y prender un LED, ¿no es cierto? Prendo con la entrada del puerto B 0, o sea, como le he configurado como entrada, y le prendo, o sea, la salida es el LED, ¿no es cierto?, del puerto B 1. O sea, que ahí tengo un LED, puede ser un motor, puede ser, no sé, puede ser un foco, un fluorescente, lo que sea puede ser, ¿no es cierto? Pero en este caso estamos trabajando solamente con LEDs, ¿no?, y finalizamos el programa. Entonces compilamos, ¿no es cierto?, ponemos en esta parte, ¿no?, compilar, ¿no es cierto?, y corre todo y nos dice por acá 0 error, ¿no es cierto? Y acá nos dice que el programa está bien, ¿no es cierto? Entonces volvemos a esta parte y nos vamos a lo que es el Proteus. Bueno, aquí también he ido avanzando, ¿no es cierto? Bueno, en este caso ya cuando nosotros tenemos este programa hecho, ya está diseñado con todos los cristales y todo, y también ya está, ¿no es cierto?, que el RB0 está como entrada, ¿no es cierto?, porque acá hay un pulsador, ¿cierto?, y la salida es el RB1, está considerada como salida. Entonces ahí tenemos un LED. Ahora, antes de eso tenemos que ver esto, ¿no es cierto?, vamos a hacer clic y es posible que acá les va a venir con 1 MHz, no, hay que ponerlo 4 MHz, y por acá hay que jalar el punto X, ¿no es cierto?, encendido del LED, ¿no es cierto?, y hacemos clic ahí y colocamos OK. Siempre esta parte también debe estar, es el PIC, ¿no es cierto?, siempre hay que cerciorarlo. Colocamos y mandamos a compilar, o sea, la simulación, ¿no es cierto?, y mandamos una señal porque nos dice, no, si es 1 que se prenda, ¿no es cierto?, eso nos dice, y si es 0 que se apague. Entonces inclusive podemos dejar prendido, ¿no es cierto?, que ha prendido. Ya en esta parte, si uno quiere, puede
esta es la salida de la señal. Podemos amplificar, podemos elevar a través de transistores o a través de un triac, optotriac, y colocar, no sé, tal vez por acá, ¿no es cierto?, un motor de 220 o un foco, un fluorescente, ¿no es cierto?, que se puede activar a través de 220, ¿no es cierto?, inclusive tal vez con relays, ¿no es cierto? Entonces ya esa parte es la parte de electricidad, ¿no es cierto?, como dice, ¿no?, es la parte fuerza, ¿no es cierto?, y esta es la parte control, ¿no es cierto? Y cuando soltamos se apaga, ¿no es cierto?, prendemos para que queremos, ¿no es cierto? Tal vez acá podemos ampliar un poco más, sí, o tal vez así, ¿no? Ver, y así vemos esta parte en mayor dimensión y vemos, ¿no es cierto?, que sí, el programa está funcionando. Entonces ya este programa normal ya podemos pasar en un PIC, en este PIC ya podemos quemar, ¿no es cierto?, el programa, podemos pasarlo, ¿no? Y bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya servido de algo y me despido.